Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente, aquí estamos una semana más en El Chester, dispuestos a echar 25 minutillos, media hora de charla tranquila, distendida, relajada, fuera de la vorágine del día a día, de la información. Con la ayuda, como siempre, de Centro Comercial Torre Cárdenas. Aquí empezó todo, como diría Piqué, un buen amigo del entrevistado de hoy. También con Yelmo Cines, con Ejido Motor Almería, que es concesionario Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en Almería, en carretera Granada junto al cementerio. Y también con Almagro Nature, que es una empresa con alma agrícola, Almagro Nature. Y hoy siempre digo que aquí al Chester pues suele venir gente que conoce bien Almería, que cumple dos condiciones: conocen bien Almería y son amigos, ¿no? Y eso creo que lo cumple a la perfección el invitado de hoy, que es mi querido amigo Paco Sánchez. Bienvenido. Que hay, encantado, Víctor. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que algún día vendrías al Chester? No sé desde cuándo se edita el Chester, pero desde hace mucho tiempo. Casi desde el principio, ¿no? Bueno, Paco Sánchez es iba a decir, mal dicho, el fundador, porque no es el fundador, pero no, digamos que ha sido el alma mater, el sostén, el propietario, el presidente, el director de relaciones con la ONU de Segusan Correduría de Seguros, que es una empresa que vosotros, los que nos seguís, pues sabéis que hablamos mucho de ella, a la que yo le tengo mucho cariño, porque además he trabajado para esa empresa y, bueno, pues alguna semillita habré dejado allí puesta, pero que es una empresa que, como dice la última cuña que hemos hecho, tiene más de 70 años, ¿no? de trabajando en los seguros. Sí, mira, esto empezó mi padre en 1953 prácticamente por casualidad, porque había saltado un trabajo a otro, llegó a esta empresa como empleado, como mero administrativo. La persona que la llevaba era un desastre, un completo desastre. Y sí, él llegaba, cogía la recaudación, se la metía en el bolsillo, se iba y no le pagaba a nadie, ¿no? Incluido mi padre. Y cuando llevaba 2 o 3 meses trabajando, pues claro, apareció un inspector de la compañía Finisterre, que era para la compañía que trabajaba esta gente, y lo destituyó. Entonces tenía que buscar una persona. Claro, en aquellos tiempos las cosas eran de otra manera. La gente viajaba en tren, el viaje de Valencia a Almería pues podía costar 24 o 48 horas, no lo sé, dependiendo de los enlaces, los perdiera o no los perdiera. Y cuando venía aquí un inspector era para tirarse Como ahora, ¿eh? Como ahora, más o menos, sí. Sí, la herencia es clara en ese sentido. Y bueno, estando aquí, pues le dijo, oye, ¿tú te quedarías con esto? Me dijo mi padre, pues vale, pues vale. Y así empezó. Cogí un crédito porque entonces había una pequeñísima cartera que había que comprarla, comprársela a la entidad, más una fianza que le pedían entonces de 15.000 pesetas. Claro, crédito, cuando él llegó a Banesto, que era el banco por excelencia, el Banco Español de Crédito, en aquella época, dijeron, ¿y usted qué tiene? Y dice, pues yo mucha ilusión y ganas, desde pues buenos días. Desde entonces no volvió a pedir un crédito nunca más, ¿no? Porque odiaba a los bancos, ¿no? Pero mi tío, por un lado, le ayudó, en fin, ahí hicieron unos cambalaches y el hombre pues pudo empezar y pudo salir. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo, una España en posguerra, ¿no? Y esa ha sido un poco la herencia. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Pero también el valor, ¿eh? Porque ese cimiento, ese empezar una empresa, parece que los que continuamos con la empresa somos alguien. No. Realmente los que tienen valor son los que iniciaron un negocio y lograron consolidarlo con todas las dificultades. Tío, tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la historia de tu empresa, de Segusan. Tenemos que hablar del presente de la empresa, porque la empresa acaba de protagonizar una operación poco común, es decir, pues se ha integrado en un grupo de empresas mucho mayor, con intereses incluso fuera de España, con un proyecto muy ambicioso. Tenemos que hablar de la empresa en general, porque tú eres abogado
y me imagino que cuando terminaste tu carrera, pues yo me imagino que tú harías tu carrera en aquella Facultad de Derecho de Granada a la que tantos almerienses ibais, ¿no? Y luego no quería volver nadie. Pero bueno, pues cuando terminaste tu carrera me imagino que habría que... Uno hace derecho pensando en ejercer de abogado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a mí siempre, ya sabes que a mí me adjudican muchas ideologías y yo siempre digo que mi ideología es la empresa. La empresa es mi ideología. El que defienda a la empresa tiene mi apoyo y el que ataque a la empresa me tiene enfrente siempre, ¿no? Pues en ese momento... pues no sé de qué manera te picó el gusanillo de la empresa, es decir, de ser empresario, porque ser abogado es muy distinto a ser empresario. Mira, muy sencillo. Yo acababa la carrera y me tenía que ir a la mili. Estuve aportando prórroga, la IMEC, aunque pasé las pruebas físicas, las pruebas psicológicas me coincide con un examen, no la hago, pienso que voy a salir excedente del cupo, como salía muchísima gente en aquella época. Vamos, el 80%, ¿no? Eran excedentes de cupo. Pero mira por dónde, pues a mí no, a mí me endiñan hacer el CIR en Vitoria y luego un destino en Burgos, ¿no? Y me tengo que pasar un año en mili, entonces era un año de impasse. Acabo la carrera en el 84, pero me voy a la mili en el 85, en el verano del 85. Y mientras tanto, aunque yo tenía varios amigos que me habían ofrecido integrarme en su despacho, y era la idea inicial, pues claro, también me dice, joder, vas a empezar el primer año, te vas a ir a la mili, vas a dejar cosas abiertas, no te vas a enterar de nada, en fin. Entre tanto me dice mi padre, oye, pues tengo un apretón en el negocio, ¿por qué no te vienes y me echas una mano, ¿no? Y empiezo así. Y empiezo jiji, jojo, mi padre no me enseña nada, me coge, me da una cartera y me manda con un comercial a la calle. Pero yo me divertí muchísimo. Yo me partía de risa trabajando, no tenía ni puñetera idea, salvo la formación jurídica que pudiera tener del contrato de seguro, que era más bien escasa, ¿no? Porque lo veía en mercantil, lo veía un poco de pasada. Pero bueno, en ese año sí es verdad que me fue interesando y me estuve formando. Me fui a la mili y yo todavía mantenía la idea de ser abogado. De ser abogado, sí. Pero al volver, pues también lo mismo por el despacho en el que me iba a ir, que ya tenía un pasante que me dijo, espérate, yo terminé en agosto, finales de agosto, y me decía que esperara hasta, no me acuerdo si fuera el primer trimestre o hasta junio, tal, que es cuando iba a alargar el pasante tal, ya te vienes, pues no tengo sitio, Paco, tal. Total, que volví a meterme en este. Empecé y aquí estoy. Bueno, el mundo del seguro, digamos que el seguro es un elemento de gran consumo, de hecho, de consumo obligatorio en determinados ámbitos de la vida, ¿no? Pues uno no puede ir por ahí conduciendo un coche sin seguro, por ejemplo. No es fácil pues comprarse una casa sin hacerse determinados seguros hoy por hoy. Es decir, es un producto que en casa tenemos varios, aunque lo que pasa es que es silencioso, ¿no? Porque no nos acordamos de que tenemos eso hasta que se necesita. Sí, en realidad nosotros siempre hemos dicho que vendemos humo. Siempre. ¿Por qué? Pues porque no son tangibles, lo que tú vendes no es tangible, tú vendes una expectativa, que además muchas veces la expectativa no coincide, la mayoría de ellas, no coincide con lo que realmente cubre el seguro, sobre todo en seguro de hogar y tal. Pero, sí, es verdad, porque todo lo que se rompe está cubierto por el seguro. No, mire, usted, no. ¿Qué lío tiene que ser escuchar al cliente del seguro del hogar? Sí. Porque perdóname que haga el chiste, pero al de deceso es un poco menos. No lo va a escuchar. Se queja menos. Escucha a los familiares, ¿no? Pero también es muy diferente porque son momentos muy sensibles y si lo sabes hacer y lo sabes hacer bien y pues bueno, siempre hay alguien que te pueda decir algo, pero normalmente la gente muestra un agradecimiento, parece que no, pero en la vida somos bastante agradecidos. Y vosotros lleváis haciendo decesos toda la vida. Toda la vida, sí, efectivamente. Por eso precisamente nos han escogido esta gente, ¿no? Porque somos especialistas en el ramo. Pero te decía eso, que salvo el seguro del automóvil, que es el único obligatorio, no obstante, se calcula que hay un 20% que conduce sin ningún tipo de seguro, sí. Aunque las cifras oficiales son un 10, los que estamos en el sector creemos que es bastante más, ¿no? Es el único obligatorio,
sí es verdad que los seguros de hogar están muy, muy extendidos y otros tipos de seguros que también están extendidos. Pero al final tú vendes un intangible, tú vendes una expectativa solo. Y depende también cómo la vendas, luego te generan más o menos problemas, ¿no? Has dicho aproximadamente año 2000, o sea, 1985, ¿no? Pues han pasado casi 40 años desde que empezaste tú, ¿no? Sin casi. 40 años. Y bueno, me imagino, hablo específicamente del seguro, pero ahora hablaré de la empresa. El mundo del seguro ha cambiado mucho en esos años, como todas las cosas, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Ha evolucionado muchísimo. Mira, primero, no es que ha cambiado el seguro. Ha cambiado, sí, mira, las instituciones al final cambian siempre. Yo, como soy a mí me enseñó un profesor de Historia del Derecho que me enseñó a armar la historia del derecho. Una de las asignaturas más áridas me enseñó a armarla, que era el profesor Benavides. Ilustrísimo Benavides, ¿no? Y me enseñó el método marxiano de estudio de la historia, ¿no? O el método marxista, ¿no? Que es, mira la infraestructura, es decir, mira cómo vive la gente, mira cómo tal, para ver cuál es la superestructura que siempre va a caballo, es decir, las instituciones tal, van a caballo. El seguro le pasa exactamente igual. El seguro ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, no solo como productos que han evolucionado hacia 1000 tipos de productos diferentes, ¿no? Sino también el servicio dentro del seguro. Pero es que también ha cambiado la sociedad. Es decir, yo cuando empezaba, en el año 80 y tanto, prácticamente la mujer estaba en la casa, el hombre era el que trabajaba. Eso hoy ya a día, afortunadamente, no sucede, ¿no? O sea, hoy el 90% de las mujeres trabajan y si no trabajan... En tu casa tampoco pasaba entonces, ¿eh? En mi casa tampoco pasaba, claro. Mi madre se dedicaba a cuidar de su hijo, ¿no? No, pero digo en la tuya con tu mujer. Ahí tu mujer trabajó desde el principio también. En mi casa no. Sí, pero bueno, empezaba esa evolución. Aquí en el campo de... Le mandamos un saludo a la doctora. Sí, la doctora. Seguramente será de las que vean este vídeo. No sé si lo van a ver muchos o pocos, pero ella lo verá. Sí, yo después haré una presentación personal. Esta es presentación empresarial o profesional, pero después haré una presentación personal, ¿no? Es verdad que en el campo era la inversa. En el campo la mujer siempre ha trabajado, está integrada y ha estado más en las labores, pero en la ciudad no. Entonces, esa evolución propia de la misma sociedad es la que ha ido marcando los pasos en la evolución del seguro. Nunca se ha estancado, nunca ha estado parado. Bueno, hablemos de empresa y ahora volvemos luego al seguro y a Segusan. Yo siempre digo que bueno, porque tú has empezado siendo autónomo, ¿no? Y siempre digo que bueno, la gran mayoría de los autónomos nos enseñan a trabajar en nuestra profesión, pero no nos enseñan a ser autónomos. Ahí hay que darse cabezazos, ¿no? Echas un poco la vista atrás y ¿estás contento de esa decisión de ser autónomo, de ser un autónomo, de ser un empresario? Sí. No es fácil ser empresario, ¿no? Sí, no es nada fácil porque además, como se suele decir en el argot marítimo, también tienes que luchar contra los elementos, ¿no? Contra el tiempo, ¿no? ¿Y qué son los elementos? Pues los elementos son los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios de mentalidad. Es decir, cuando nosotros empezábamos la mentalidad de esfuerzo, de trabajo, pues era muy superior. Hoy día quizás se echa en falta en el mercado laboral esa mentalidad. No quiere decir que no la haya, ¿no? Pero sí la hay en menor medida que cuando también quizás hay menos necesidad, ¿no? De trabajar y eso, pues por un lado es bueno, pero por otro lado tiene unos efectos muy, muy negativos. Menos necesidad de trabajar. Aparte que nuestros gobernantes, y lo digo en general, ¿no? Sin especificar, tampoco nos ayudan demasiado, ¿no? Menos necesidad de trabajar. Bueno, de hecho, tenemos ministros que dicen que para ser feliz hay que trabajar poco. Pues sí.
Sí, realmente, a lo mejor llevan razón, no lo sé. Oye, todo en la vida hay que entenderlo de una forma... Te voy a decir que Paco Sánchez es un hombre muy inteligente y muy hábil, y yo pues le voy a ir tendiendo trampas a lo largo de la entrevista, aunque sea amigo, y él ya veo que las va a sortear con la inteligencia que le caracteriza, pero bueno, ya veremos quién gana al final. Ya veremos. Bueno, yo siempre digo, Paco, y como, insisto, yo no me acuerdo cuántos años hemos trabajado nosotros juntos en Segusan. Bastante. Unos años, ¿no? Y claro, muchas de las cosas son muchos desayunos de trabajo, muchas reuniones, mucho hablar del Madrid, de Mourinho, de Guardiola, del Barça. Y seguro que alguna vez habremos hablado de una reflexión que yo repito mucho, que es que ayer lo hacía con unas chicas que han montado una clínica de medicina privada. Y están flipando, claro, porque ellas son médicos y de repente llegan al mundo de la empresa y se encuentran con cosas que dicen, bueno, ¿pero esto qué es? Pero, porque de repente nosotros somos sospechosas de qué. Vivimos en un país, yo siempre lo digo, en el que podemos dividir a la población con muchos criterios, ¿no? Pero uno sería los que trabajan, los que no trabajan y los que dan trabajo, ¿no? Creo que toda la población se encuadra en alguno de esos tres grupos. Y de repente, bueno, a los que no trabajan, que habrá muchos motivos para no hacerlo, pues el consenso es que se les mantiene entre los otros dos grupos, ¿no? A base de impuestos, etcétera, lo cual es, en términos generales, lógico, ¿no? Y de repente uno de los del grupo, de los que dan trabajo, decide coger a uno de los del grupo que no trabajan y lo pasa al grupo de los que trabajan. Con lo cual, deja de estar mantenido por todos para estar mantenido por él solo. Es decir, que le ha quitado una carga a la sociedad. El premio es pagar impuestos por esa acción. A mí me parece, después de, bueno, tú llevas 40 años y yo 30, que se reflexiona poco sobre este modelo. Es decir, ¿qué incentivo es para alguien para crear un puesto de trabajo cuando en realidad por crear lo que tienes que hacer es pagar? Mira, el mundo de la empresa, al final, tú lo que estás haciendo cuando estás creando es la satisfacción personal de estar cumpliendo no solo unos objetivos empresariales, sino unos objetivos sociales. Creo que la conciencia social también es importante, es decir, el que tú crees un puesto de trabajo, pues estás también generando o estás de alguna manera con esa conciencia social de generar un beneficio para la sociedad, ¿no? Depende de ti, pero depende de su trabajo, obviamente, ¿no? Yo siempre pienso que el mundo de la empresa no es solo de los empresarios, sino también de los trabajadores. Pero es verdad que hay una contraprestación entre el esfuerzo que una persona realiza por su trabajo y la prestación económica que tú le das, la prestación social o la prestación de otro tipo o los beneficios de otro tipo que pueda recibir un trabajador. Pero la empresa sin trabajadores no es posible, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Y son dos elementos principales, ¿no? O son los dos factores que actúan, ¿no? Una, el empresario, que es quien arriesga, que es quien... Yo el otro día me decía uno, hablando de esto, dice, bueno, pues ahora cuando te jubiles ya, digo, mira, lo más difícil en el entorno de una empresa es que tú siempre estás pensando en el entorno de la empresa, que tú siempre estás pensando por y para la empresa. Tú te vas a tu casa cuando terminas tu trabajo y habitualmente un trabajador por cuenta ajena, hay gente muy responsable que también se lleva sus problemas y su tal, pero al final de la película no son problemas tuyos, son problemas del empresario. El empresario carga con la mochila las 24 horas del día, los 365 días del año. Y quizás eso es algo que no se valora. Nosotros hemos vivido épocas, el estar estos 40 años en profesión, pues como decía Neruda, no confieso que he vivido, ¿no? Pues efectivamente hemos vivido épocas muy, muy dispares, ¿no? Desde la época famosa del pelotazo, aquella, recuerda la de Solchaga, etcétera, 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 donde la cultura del pelotazo, los de la rosa, los tal, en fin, todas las corruptelas que van aflorando en los diferentes gobiernos y en los diferentes partidos, ¿no?
Y en toda esa época, había una época que el empresario estaba muy denostado. Yo recuerdo la época en que prácticamente se nos dibujaba, pues como dibujaba el franquismo también a los rojos, ¿no? Con cuerno y con rabo, ¿no? Y tal, pues nosotros prácticamente teníamos cuerno y rabo, ¿no? En otra época... Ahora no. Pues ahora yo me voy a permitir que navegue también un poco por esas aguas procelosas, ¿no? Efectivamente tenemos algunos ministerios que no ayudan demasiado, ¿no? Con los discursos que generan, tú lo has dicho antes, ¿no? El decir que hay que trabajar poco para vivir mejor y tal y cual. Pues hay que trabajar lo que hay que trabajar, ni más ni menos, ¿no? Pero tampoco podemos tener una sociedad absolutamente ociosa que no produzca nada. Aquí no es una cuestión de horas, es una cuestión de rendimiento, ¿no? Hay algo que no se valora en el mundo de la empresa y que no está valorado ni por el Ministerio de Trabajo, ni por el Ministerio de Economía, ni por el Ministerio de nadie, que es la productividad. Sí, a mí me importa un rábano las horas que eche una persona siempre y cuando saque su trabajo para adelante. Entonces, si echa menos horas, pues chapó, a mí me da igual. Entonces, esa es un poco la diatriba que tiene siempre con los gobiernos y con los... Es muy difícil. Qué reto ese. Oye, vamos a hablar un poquito del presidente de Seusan, porque el presidente de Seusan también tiene mucho, no solo de casos concretos, sino de lo que está pasando en el mundo empresarial y en la sociedad. Una empresa con más de 70 años de vida, con un gerente, con un propietario que lleva más de 40 años en el negocio y buena parte de ellos pues dirigiendo el negocio, y que bueno, pues llega como ya... La primera comunión ya no la vas a hacer tú la semana que viene, pues ya con unos años, ¿no? Y con una trayectoria, y de repente pues llega un grupo empresarial del mundo del seguro como Ruiz Re, que no sé si lo habíamos nombrado hasta ahora, pero hay que nombrarlo. Ruiz Re, que es pues podemos decir un gigante del ámbito del seguro en España, que se interesa por vosotros. Sí, yo te digo un poco el proceso. Sí, mira, cuéntame el proceso, porque yo en la mentalidad de mi Paco Sánchez creo que eso ha tenido que ser un terremoto. No, mira, nosotros jamás, y eso te lo digo con absoluta sinceridad, tú me conoces, ¿no? Nos habíamos planteado una venta. Es verdad que el sector lleva desde hace unos 4 años por ahí con una efervescencia tremenda. ¿Debido a qué? Pues debido a las convulsiones bursátiles, debido a los tipos de interés, pues el mercado y la irrupción de las empresas de capital riesgo en el sector, buscando un sector que está muy consolidado, que es el sector de la mediación, que es un sector que da beneficios y es un sector donde el trabajo tiene una consolidación muy firme. Hombre, si lo hace bien, ¿no? Entonces, empresas como nosotros, que además estamos en un nicho de mercado que hay muy poca gente como nosotros en España. Nosotros somos prácticamente ya los dinosaurios de este sector, ¿no? Porque hay muy pocos que se dediquen, como no nos hemos dedicado nosotros en cuerpo y alma y con la experiencia que tenemos, al sector de decesos, ¿no? Entonces, tenemos un nicho muy determinado. Luego también está una cosa, y está mal que yo me eche flores, pero hemos conseguido hacer una organización que es altamente profesional, y eso es reconocido por todas las compañías de seguros que han trabajado con nosotros, ¿no? Entonces, al tener ese equipo profesional y ese nicho de mercado, dada la efervescencia que hay, nosotros te puedo decir que no había un mes o 2 meses o 3 meses que no recibiera 2 o 3 correos de los típicos hunters estos de cazar recompensas de empresas para comprar y vender empresas, o directamente de empresas que nos tocaban. Hemos tenido ofertas de capital riesgo astronómicas, de estas de mareantes, ¿no? Pero claro, a lo mejor un poco carentes de proyectos. Y nunca realmente había un pensamiento real en lo que era una venta. Hasta que llegó esta gente se interesó en nosotros, se nos presenta como una correduría que ha llegado a un acuerdo con un gigante sueco, que es Solderberg, un gigante que maneja pues algo así como 6.000 millones en prima, 6.000 millones de euros,
Oye, mira, estamos hablando que Mafra aquí en España tiene unos 5.000 y pico millones o por ahí, ¿no? Y estos manejan, pero es que maneja en activos financieros unos 90.000 millones. O sea, son auténticos monstruos, ¿no? Y son monstruos de la mediación, no es capital riesgo, aunque tienen una parte de capital riesgo, pero no lo son así, ¿no? Llegan a un acuerdo con estos señores para hacer un proceso de expansión nacional, bueno, y también internacional, porque también están pensando en más sitios, ¿no? Llegan a un acuerdo con esto y estos se me presentan a mí diciendo, estamos interesados en vosotros. Pues, yo escucho a todo el mundo, ¿no? Obviamente, ¿no? Como persona educada que eres, pues entiendes que puede haber un interés y ese interés lo escuchas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que te interesa de mí? Pues mira, soy especialista en esto, conocemos vuestra organización, sabemos que estáis muy bien organizados y que tenéis un equipo muy profesional y entonces estamos interesados en una posible colaboración con vosotros. Pues, ¿de qué forma sería esa colaboración? Empezamos a hablar y al final pues llegamos al firme convencimiento que lo mejor era la adquisición por parte de ellos de la unidad de negocio, que se refiere a la cartera y se refiere a lo que es los empleados y, en fin, a determinados bienes informáticos, medios informáticos y tal de la empresa. Vuelvo a repetir en este punto de la entrevista que Paco Sánchez es un tipo informadísimo de todo. Tú te sientas a tomar un café con él en el Barea, que es donde él toma café por las mañanas, y puedes hablar de fútbol, puedes hablar de política, puedes hablar de economía, puedes hablar de historia, puedes hablar de filosofía. Yo me imagino que tú eres un tío que lee mucho y que está muy conectado permanentemente. Yo sé, y podríamos hablar de mil cosas y bueno, yo sé que tú no quieres hacer polémica, pero en esos momentos de la venta, yo sé que hubo un momento, no sé si gracioso al mismo tiempo que indignante, y es que salió un titular en prensa que ponía que os habíais hecho los suecos y no sé qué, no sé cuánto. Eso fue un titular desafortunado. El mismo periodista Pero esto es víctima de que los periodistas nos hemos acostumbrado a hablar de la gente sin hablar con la gente. Sí, esto es muy común, es decir, no es de una persona ni de un medio, nadie es casi de todos. Nadie nos consultó, nos sorprendió, eso fue una filtración de alguien, algún periodista, de algún empleado tuvo que ser. Alguien que hace, bueno, el periodista hace un buen trabajo a la hora de enterarse, esto es muy común, pero no completa su trabajo a la hora de contrastar la noticia. Mira, nosotros seguimos, una vez que se toma la decisión, que como tú bien has dicho, no fue fácil tomarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que has construido tú, es algo que además dices, bueno, yo llega un momento en que ya pienso que no voy a tener sucesión, que ya cumplo 66 años y que me viene esta gente y tal. No vas a tener sucesión en la empresa, porque tienes 3 magníficos hijos, pero lo que pasa es que se dedican a otra cosa. Claro, 3 hijos, después hablaré del aspecto personal, lo he dicho, ¿no? Y no se me va a olvidar, ¿no? Tengo una mujer magnífica, excelentísima persona, grandísima profesional. Si no, no podría aguantar. Y magnífica madre. Y 3 hijos de los que me siento muy orgulloso, cada uno de ellos lo que está haciendo, lo que está, pero ninguno se va a dedicar a esto. Entonces, cuando llega esta gente, el proceso de maduración, pues hay muchas cosas que a ti te queda y que por eso al final me decido por esta gente, porque esta gente tiene proyectos y tiene un proyecto de expansión. Entonces, doto a la gente que ha hecho posible esto, que es mi organización, a la gente que ha hecho posible que Seusan esté donde esté, la doto de un paraguas mucho mayor. Ellos dentro de esta organización se van a poder desarrollar muchísimo más que lo estaban haciendo conmigo. Tienen mayores oportunidades y a la vez a esa clientela que es quien realmente ha construido esta empresa también, ¿no? Y que nos ha dado su confianza durante tantos y tantos años, la doto de mayores posibilidades y de mejores servicios. Ese ha sido el proceso. Por hablar un poquito de Seusan, digo porque ya, y tú te tienes que ir, que tienes cosas y tienes reuniones, sí, pero tengo que hacerte 2 o 3 preguntas más. Sí. Seusan, Ruiz Re está en un momento muy importante, sí, no solo porque ha adquirido Seusan, sino sí, porque además, pues este año, no sé si es año natural o lo que sea, pero vamos, en este momento puntual, pues bueno, digamos que sería el momento del 100%, ¿no? Sí. El momento 100.
precisamente ahora los objetivos de la empresa para este año son, en los cuales ya estamos integrados, son llegar a los 100 millones de euros. Y además, justamente ahora se abre una oficina en Lorca que es la número 100. O sea, que efectivamente 100%. Mira, Ruiz Re está teniendo un crecimiento, pero tanto orgánico como inorgánico, es decir, tanto a base de compra, está comprando correduría, como a base de crecimiento propio en los propios ramos de seguro mediante la venta de esos ramos de seguro, ¿no? y el mantenimiento de la cartera. Y los crecimientos son muy importantes. Estamos hablando de que el año pasado cerraron 80 millones. El crecimiento para este año a 100 millones significa un paso adelante muy importante, muy importante. Bueno, yo quería hacerte algunas preguntas generalistas para aprovechar un poco pues de esa figura que entiendo que para mí eres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es para ti la política? Uf. A ver si van a ser todas las preguntas fáciles, Paco. Pues la política debería ser. Yo, como buen... La filosofía del derecho estudiábamos siempre el terreno del ser y del deber ser, ¿no? El terreno del ser es una cosa y del deber ser es otra. El terreno del deber ser, y eso deberíamos situar el espejo delante de los políticos y que se mirasen, ¿no? Es decir, yo cuando me hablan de todos estos casos, dicen, es que se ha llevado, es que no se ha llevado, es que esto, es que lo otro, va bien, pero usted ha propiciado que durante esta época, o por lo menos el invigilando ese que se le llama, usted no ha tenido la suficiente diligencia como para evitar que se robaran 100 millones, o lo que quiera que sea, ¿no? O por el caso este de la consorte del señor presidente, tal, ¿no? Pues si usted no era nadie, ¿por qué tuvo usted que asaltar una cátedra? Y no sé, es que no existe moral. Entonces, el político debería situarse, y la sociedad también deberíamos pedirle cuenta al político, porque el político debería tener una moral intachable. ¿Y eso qué es? Pues eso es regirse por unos principios de honestidad, que ahora mismo hay una carestía bastante importante dentro del sector político. Entonces, ese espejo, mira, el otro día hablando de las chistorras, de la pasta, de tal y de no sé qué, bueno, pero nadie se pregunta por qué Hacienda a nosotros nos exige no poder pagar 1.000 euros o no poder recibir 1.000 euros en efectivo, más de 1.000 euros en efectivo, y esta gente lo hacía con total impunidad. O sea, ¿Hacienda no se echa encima de esta gente? No. Hacienda estaba para soplarle que el SEPI, que no sé qué, no sé cuánto, que iban a vender tal edificio, que iban a vender el otro. Esa ausencia absoluta de escrúpulos que veo en general en los partidos políticos, ¿eh? Yo no particularizo y digo en general. Habrá políticos, obviamente, que sean muy honrados. Tal. La política debería ser, pues, un poco como el lema de la policía, servir y proteger, ¿no? Es decir, el servicio al ciudadano, ahora mismo es el servicio al partido. Almería, breve análisis de Almería. ¿Cómo ves la Almería de hoy? Pues, porque te pregunto esto porque tú eres uno de esos tíos que yo considero muy almerienses, tío que ha hecho deporte en Almería, que ha montado empresa en Almería, que ha pertenecido a cuestiones de la sociedad civil y que pertenece en Almería, un hombre de club. Mira, yo Almería la veo una ciudad hermosa, una provincia más hermosa todavía, pero que se está transformando, que está poco a poco transformando un poco la fisonomía de la ciudad. Pero veo una falta de ambición. Y quizás la falta de ambición en los políticos es reflejo de la propia sociedad almeriense. Siempre hemos sido gente demasiado complaciente. Yo recuerdo cuando decíamos, coño, esto los vascos lo solucionan poniéndolo a bombo a un puente, cuando hablábamos de la carretera Agua Dulce, ¿no? Digo, los vascos lo solucionan poniendo la central de Lemonia aquella, ¿no? Pegaron 4 bombazos, mataron a no sé cuántas personas. Fíjate que es muy duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero
pararon la central, ¿no? Nosotros cuando estábamos con esto decíamos, joder, pues si aquí le pegaran 2 bombazos a un puente, fíjate, a lo mejor no hacían caso. Somos demasiado complacientes, no quiere decir que lo llevemos ni mucho menos a extremos violentos ni nada por el estilo, pero creo que como ciudad y como sociedad somos demasiado complacientes, somos demasiado benignos, tanto con nuestros representantes políticos como con nuestras ambiciones propias. Fíjate Málaga, el cambio, que habrá partes buenas y habrá partes malas, ¿no? El cambio que ha dado. Aquí están intentando hacer también un cambio. Los errores son monumentales, porque el error del paseo es monumental. El error del charco, eso que a mí me encanta, ya lo sabes. Sí, pues ya, pero bueno, peatonalizar, pues sí, hay que devolver un poco la ciudad al peatón, pero al final vemos como el centro va languideciendo, va quedándose solo como centro empresarial, si es que todavía quedan empresas o se mantienen en pie, ¿no? Y se van perdiendo. Alguna queda, como Seusan, que está ahí en el centro. Sí. Y se van perdiendo los vecinos, ¿no? Que se van yendo a otros barrios. Se va perdiendo un poco la esencia también, ¿no? Yo la veo un poco la falta de ambición por crear una ciudad mejor, ¿no? Por crear un pedazo bulevar. Esto tenía que ser como Miami, joder. Estar muy enfocado al mar y muy enfocado al esto. Yo quería cerrar la entrevista pidiéndote una cosa, porque yo también lo digo muchas veces, esto a lo mejor menos públicamente, pero sí que lo digo también públicamente. Bueno, supongo que en la vida de todo el mundo hay gente que te ayuda, ¿no? Y cuando haces el tránsito que hemos hecho tú y yo en diferentes momentos, que es pasar de ser un profesional a ser un empresario que ejerce su profesión, pues necesitas ayuda, porque muchas veces te sientes muy solo. Tú has tenido una gran suerte, que has tenido ahí a tu padre, que te ha acompañado y te ha hecho lo que tú eres, ¿no? Pero es verdad que a veces, aún así, te sientes muy solo, ¿no? Y necesitas gente en la que apoyarte, gente que te ayuda. Yo tengo la suerte de que a mí me han ayudado, tanto en el ámbito del periodismo como de la empresa, pues gente que han sido muy grande en esta provincia, que han hecho grandes cosas, que han dirigido grandes proyectos, que han manejado muchísima inversión y que en algún momento pues a mí me han echado una mano dándome trabajo, no otra cosa. Pero eso es echarte una mano muy grande y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ese top 5, 6, 7 personas que yo tengo en mi podium de estos son los que han contribuido de manera radical a que yo haya podido hacer 3 o 4 cosas en mi vida, ¿no? Pues me alegro, muchas gracias. Sí, bueno, tú lo sabes que esto es así. Entonces a mí, jugando ese papel, me gustaría que a la vuelta de 40 años de empresario, nos dieras un poco una visión de lo que para ti es la vida. Más todavía, ¿no? Esto sí que es una reflexión muy profunda. Mira, la vida muchas veces no la vas pasando y la vas viendo y la vas como los partidos, como la vas jugando, ¿no? Y cada momento tiene su historia, y cuando lo miras con retrospectiva de que los viejos siempre decimos lo mismo, que rápido ha pasado, ¿no? Pues te das cuenta de todo y cada una de las fases que tú has tenido y cómo ha sido tu evolución, tanto personal, profesional, como familiar, incluso social también, ¿no? Entonces, la vida es un devenir nunca mejor dicho, de situaciones y de historias. Muchas veces no sabes ni dónde va a acabar, ni cómo va a acabar. Inicias proyectos con mucha ilusión, algunos se cumplen, otros pues no se cumplen. La vida está llena tanto de pequeñas victorias como de grandes fracasos, ¿no? Y de los grandes fracasos también siempre es donde tienes que aprender, porque de las victorias al final, de la botella de vino y de los amigos, lo pasas bien, pero normalmente no aprendes.
Bueno, yo ya lo he dicho al principio, tenía muchas ganas de esta entrevista hace tiempo, pero las cosas tienen que llegar en su momento y yo creo que ahora se había dado el momento. Así que, querido Paco, espero que lo hayas pasado bien. Yo me lo he encantado. Y bueno, pues, las puertas de radio y de marcador siempre están abiertas para ti. Sabes que te he dicho 10 millones de veces que tienes dentro un pedazo de tertuliano, un magnífico colaborador. Y yo no, como soy uno de los tíos, como tú bien sabes, más cabezones que yo conozco, pues yo no me rindo, seguiré intentándolo hasta que pues pueda ser o no pueda ser. Solo me queda una cosa, que felicitarte por la Liga del Barcelona. Lo cual también es un hecho histórico, que Paco me felicite por eso. No, es merecida, la Liga es merecida, así como la Copa Europa pues no ha podido ser para nadie, Claro. porque para Luis Enrique será al final. Será para Luis Enrique al final, pero bueno, si nada lo impide, si los ídolos no lo impiden, ¿no? Pero bueno, que en eso estamos. Muchas gracias. Partido a partido sigue con el mismo palmarés, o sea que... Totalmente. Muchas gracias, Paco. A ti. Hasta siempre. Muchas gracias. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los que se inventaron este formato, a los de Yelmo Cines, que desde el minuto 1 nos acogieron aquí, y a empresas que se han ido sumando a él, como por ejemplo, pues Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Profesional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, y Almagro Nature, que es una empresa agrícola con alma. La semana que viene, más. Adiós, gracias.